송주감. Carta de Simón. En el exterior es imposible diferenciar un huevo fertilizado y no fecundado. Cuando la gallina incuba los huevos, el huevo fertilizado comienza a cambiar en solo 3 días. En esos 3 días encontraremos algunas líneas rojas y en la cual con el paso del tiempo serán hechos con ojos y el cuerpo. En ese instante la clara, el huevo formará todo el cuerpo, la carne y las plumas. Luego las yemas se convertirán en el alimento del polluelo y por los siguientes 21 días. Luego de esto saldrá de la cáscara y luego de 3 días el polluelo digerirá lo que había en él y después defecará lo que tiene. Y luego de un tiempo tomará el agua y comerá. Así es como ese polluelo crecerá siendo una gallina. Sin embargo, el huevo no fecundado al ser incubado no tendrá ningún cambio y en más tiempo en que pasa se pudrirá. En otras palabras, el huevo fertilizado tiene vida y el huevo no fecundado no tiene vida. La gallina tiene a 10 y a 20 huevos fertilizados y luego se los incuba con su cuerpo, con su calor corporal y luego de este crecerá. Sin embargo, el huevo que no es fertilizado no tendrá ninguna vida. En el pasado yo tenía un gallinero, pero luego te entendí que el conocimiento que tenía y el proceso de la vida de fe eran lo mismo. La humanidad desde el principio se dividió entre el religioso y el que tiene la vida. La historia de la humanidad se divide en Caín, quien es el descendiente de Adán, y Abel, quien es el descendiente de Eva. Caín es religioso espiritualmente a través de su disciplina, sigue lo religioso y moralmente como el huevo no fecundado, como no tiene la vida. Como dijo el Señor, cuántas veces quise juntar en tus hijos como la gallina en sus polluelos debajo de sus hojas y de los alas y no quisiste. Aunque los religiosos puedan ser buenos, ellos al ser incubados no podrán crecer porque no tienen la vida. Sino la fe que tiene la vida verdaderamente es alimentado por Dios y luego crecerá y saldrá a la luz. De la misma forma como nosotros, verdaderamente en el día que viene resucitaremos y veremos la gloria de Dios. Nosotros a través de esta revelación natural conocemos qué es lo que nosotros estamos creyendo. Al estar en esta tierra no podemos diferenciar las personas que tienen la fe de la conciencia y la fe de la vida. Sin embargo, el espíritu de los que tienen la fe de vida están creciendo a través de la verdad y el Espíritu Santo. Así cuando venga el día del Señor, cuando el Señor venga, veremos la gloria de la primera resurrección. Esta es nuestra meta. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. La palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta 11. Vamos a leer todos juntos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo una misma cosa. Nada hagáis por contenido o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando de forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. Amén.
Por favor, nosotros en este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra, para que el que lleve la palabra y nosotros vamos a recibir la palabra a través del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 크게 역사해 주시기 원합니다. 우리 하나님의 친히 왕권을 또 친히 먼 주권을 주장하셔서 우리 심령이 하나님을 인하여 의지하고 위로받고 인도받고 또한 큰 긍휼로 또 보살핌 받을 수 있도록 도와주시고 역사해 주시옵소서. 오직 성령께서 친히 이 자리에 계시고 우리 심령 속에 계시고 또 우리 예배 가운데 계시고 또 말씀 증거 가운데 계셔서 큰 하나님의 능력으로 우리 모두가 큰 도움을 받고 은혜 받을 수 있도록 도와주시고 역사해 주시옵소서. 말씀 전한 주의 종을 도우시사 하늘의 신령한 모든 능력과 모든 권세로서 말씀을 전파하고 또 모든 원수를 물리치며 오직 하나님께로 돌아오는 순수하고 신령한 심령들이 다 있는 이곳이 되도록 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘도 우리를 불러주셔서 tú nos has llamado en este día a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar la palabra del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, que el corazón de cada uno de ellos pueda escuchar esa palabra del Espíritu Santo y ser espirituales. 예수 이름으로 Y hemos orado esto en el nombre de Jesús. Amén. 예수 Tenga el sentir de Jesús. 품어라. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Padre, aquel que sale de su seno es el Hijo, Él es Jesucristo. Jesús no estimó ser igual al Padre, sino que se rebajó más que los ángeles tomando forma de hombre. Él obedece al Padre hasta la muerte y muerte en la cruz. Así Dios entrega el nombre que es sobre todo nombre. Este nombre es Jesús. Hace que todas las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen delante del nombre de Jesús. Por lo tanto, hace que el Padre Dios reciba toda la gloria. Este es el sentir de Jesucristo. Todos nosotros obtengamos el sentir de Jesús a través del Espíritu Santo. El sentir de nuestro Señor Jesús es la humildad y la humildad. Una persona del Espíritu Santo ciertamente es humilde. Dios desprecia a los orgullosos, pero enaltece a los humildes. Jesús obedece hasta la muerte, pero luego fue enaltecido. Aquel que salvó nuestro espíritu fue humilde delante del Padre, obedeciendo hasta la muerte. A través de su obediencia se convirtió en nuestro Señor y Salvador. Respetémonos unos a los otros y seamos humildes. El Señor es nuestra única cabeza. No tratemos de ser la cabeza. El diablo es la cabeza de los orgullosos. Los orgullosos son esclavos del diablo. Solo los humildes son siervos de Dios. 교만한 자의 머리니 교만한 자는 마귀의 종이 되고 겸손한 자만이 하나님의 종이 된다. Amén. 우리 한 1분 동안만 Nosotros por un minuto vamos a orar todos juntos. 아주 정말 사랑하는 사람들, 친한 사람들, Ustedes podrán encontrar dentro de ustedes personas que son cercanos a ustedes y a sus familias. 기회가 없는 자들, Pero la verdad, oremos en este momento por las personas que no han tenido esa oportunidad de escuchar esta palabra, para que ellos puedan tener esa oportunidad de poder escuchar esa palabra. Y ustedes también oren por cada uno de sus espíritus. Nosotros en el día de hoy recibimos esta palabra, pero también necesitamos llevar esta palabra por sus hermanos, por sus familiares, por sus amigos. Por favor, en este momento vamos a orar todos juntos por cada uno de ellos para que ellos puedan también escuchar esta palabra. Vamos a orar todos juntos. 우리 모두가 다 Padre Dios, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros parientes. Padre Dios, ayuda, Señor, para que cada uno de ellos puedan tener, Señor, puedan escuchar esa palabra de vida. 항상 Padre Dios, ayuda, Señor, que tú estés con cada uno de estos miembros que han venido delante tuyo. 정말 심령에 Padre Dios, ayuda, Señor, que el corazón de ellos puedan tener esa obra delante tuyo y en nosotros podamos sostener ese llamado que nos has dado. 하나님 아버지시여 Padre Dios, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros.
Ayúdanos, Señor, para que nosotros nos podamos esforzar y podamos ver la gloria delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón para poder sostener a cada uno de estos espíritus. 예수로 기도. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님은 아버지십니다. Dios es el Padre. 그 아버지가 누군가 잘 아시죠? Ustedes conocen quién es el Padre. Cuando nosotros hablamos sobre el Padre, estamos hablando, o sea, está hablando sobre los padres, o sea, el que también tiene el amor maternal y también el amor del Padre. Por eso, si nosotros vemos a los padres, verdaderamente aman a sus hijos, no solamente como a ellos mismos, sino mucho más. Por eso todo aquel que haya convertido en un padre, conocen de que no hay nadie que le pueda vencer que sus hijos. Y la verdad no van a encontrar ninguna persona que vayan a amar más que a sus hijos. O sea, aman a sus hijos de lo mejor. Dios es nuestro Padre. Su Hijo, quien es Jesús, 자기 품속에 있어요. quien estuvo en su seno. 아들을 사랑하사 Pero Dios amó a su Hijo. 영화를 주고 Le da a él el poder, le da a él la gloria 또 맡기시려고 y también para poder entregarle a él toda la nación. 하셨다. Él creó todas las cosas, como nos dice en Hebreos 1, 아들을 위해서 por su Hijo, 아들이 영광받게 하소서. para que su Hijo pueda recibir la gloria, no solamente para que esté dentro de su seno, sino para que él pueda recibir la gloria. Por su Hijo, crea todas las cosas, crea el cielo, la tierra y los cielos, todas las cosas fue creado para su Hijo. Y de esta forma es como él ama a su Hijo. 그러니까 오늘 우리가 기도할 때 En el día de hoy, cuando nosotros oramos, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hablamos sobre nuestro Padre, no estamos hablando de cada uno de nosotros individualmente. 세 사람 이상이 있어야 우리가 되는 거예요. De la misma forma que necesitamos uno o dos o tres personas para poder ser nosotros, de la misma forma Dios es nuestro Padre. Pero queridos hermanos, ¿será que cada uno de ustedes, 자격이 있거나 teniendo la vida de fe, será que ustedes tienen el derecho, verdaderamente tendrán esa fe para poder llamar a Dios nuestro Padre? 기도 먼저 하자. Y también esa es la razón por la cual le dije a ustedes que nosotros oremos por un minuto a través de esto. Nosotros por eso, todos juntos, creemos en Dios. Todos juntos nosotros recibimos la salvación y entramos en el paraíso y luego todos juntos participemos en la primera resurrección. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Por eso con todo nuestro ser, verdaderamente, junto con ellos, les explicamos la palabra de Dios. Junto con nosotros, vamos delante de Dios y verdaderamente nosotros tenemos que hacer para que nosotros juntos podamos venir delante de Dios y llamar a nuestro Dios Padre. Queridos hermanos, 예수께서 율법을 다 폐하셨으나 Dios abrogó toda la ley. 율법보다 더 무서운 Sin embargo, 계명을 내리신 것이 뭐냐? Dios nos ha dado a nosotros un mandamiento que es mayor que la ley, que es el que amen a su prójimo como a ustedes mismos. Nos ha dado otro mandamiento que es mayor que la ley y nos dice también a nosotros 전도하잖아요. 그래서 이 que nosotros prediquemos. 전도하지 않는 죄. Que dice también que fue lo que Pablo dijo, el pecado de no predicar. ¿Qué tan temeroso es esto? Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Queridos hermanos, el de amar a una persona no solamente es amar con nuestras palabras, sino es verdaderamente como Dios amó al Hijo. De la misma forma Dios como amó al mundo. Verdaderamente, Él verdaderamente quiso salvar a nuestro espíritu. Por eso, ese pecado de no predicar 이렇게 말하고 있거든요. nos está hablando claramente en la Biblia. 율법에서는 Por eso, queridos hermanos, nosotros debajo de la ley, nosotros ya hemos sido libres a través de Jesús. 예수의 계명에 Pero entonces nosotros ahora a través de ese mandamiento de Jesús, la verdad no vamos a poder ser libres de ese mandamiento.
Por eso cada uno de nosotros 전도하는 ciertamente tenemos que predicar. Y espero que ustedes no cometan ese pecado, sino y para que todos juntos podamos decir nuestro Padre. Para que nosotros con toda certeza podamos decir nuestro Padre, nuestro Padre. 신앙인이 있고 Y espero que cada uno de ustedes verdaderamente tengan esta fe. 이게서 Queridos hermanos, 그러고 나서 nuestra 찢어지고 iglesia verdaderamente ha sido, pues ahora, pues tuvo una tormenta, pasó un gran viento en nosotros. Y nosotros podemos ver de que luego nuestros árboles, verdaderamente algunas ramas fueron cortadas y algunas fueron rompidas. Pero de todas maneras, a través de ese tronco, nosotros debemos tener las fuerzas para poder tener nuevas ramas y tener nuevos frutos y poder tener frutos que son mejores que los que antes. 것은 우리에게 또 그러한 Por eso, la razón por la cual Dios nos ha dado esta oportunidad es para que nosotros podamos volver a predicar y podamos formar a nuestras personas, nuestros. 이제 그 교회를 모함했기 때문에 Como la verdad es que nuestra iglesia ha recibido muchas diferentes persecuciones y la verdad y ya pues la reputación de nuestra iglesia no es tan buena como antes, pero la verdad nosotros de todas maneras tenemos que 이렇게 llevar la palabra, tenemos que guiar a esos espíritus para que vuelvan a Dios y verdaderamente tenemos que predicar. 그렇게 하시기를 바랍니다. Y espero que así sea para que ustedes puedan llamar, todos juntos podamos llamar a nuestro Padre. Digan amén si esto es la verdad. 정말 그래야 되겠다고 결심하시면 아멘 하십시오. Digan amén las personas que han tenido la determinación de hacer esto. 시몬이 Queridos hermanos, la razón por la cual les puedo decir esto es porque yo, Simón, no puedo estar por mucho tiempo en esta tierra. Yo ya tengo limitaciones en mi carne y la verdad, ustedes son los que tienen que hacer. Cada uno de ustedes lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, entonces eventualmente esto se acabará en un punto. Por eso, si nuestra verdad verdaderamente que está dentro de nosotros, si nosotros no usamos esta verdad, verdaderamente cuando nosotros moramos, la carne volverá al polvo de la tierra. 영원히 세상에 있는 동안에 빨리 Por eso cada uno de ustedes, cuando ustedes están en esta tierra, hagan para que nosotros podamos predicar y tengamos una vida de fe, para que todos juntos podamos llamar a Dios nuestro. Por eso también si vemos la iglesia, somos nosotros, no es un individuo, sino somos nosotros. 영원히라도 정말 사랑하는 주님의 Y espero que cada uno de ustedes puedan amar a un espíritu de la misma forma como Jesús verdaderamente derramó la sangre por cada uno de nosotros. Y espero que así sea en el nombre de Jesús. 그 아들을 사랑하시. 그 아들은 Por eso Dios amó a su Hijo. Por eso 아버지의 사랑을 el Hijo, 많이 받으셨고 Él recibió en gran manera ese amor del Padre. 아들이요. Pero entonces cuando Dios dijo, este es mi amado en quien tengo mi complacencia, ¿en qué será que se complace? Cuando habla sobre qué es, que se complace, ¿qué significa? Que está feliz, que es gozoso. Entonces este es mi hijo amado, ¿en quién me hace gozoso? Él es el que me hace feliz. 곧 나의 행복이다. O sea, este es mi felicidad, esto es lo que está tratando de decir. Por eso, el Hijo de Dios, quien vino en esta tierra, 세상 사람들 같이 Él no 이 세상 사람들 같은 tuvo una vida igual que todas las otras personas en esta tierra. 이 땅에 오셔서 Él al venir en esta tierra, ¿qué fue lo que hizo? 아들이시라니까 Él siendo hijo de Dios, 많은 어려움을 당했습니다. Él también recibió muchas dificultades a través de esto y recibió mucho dolor a través de esto. 그 33년이라는 것은 Por eso en esos 33 años que tuvo Jesús, la verdad, no fueron llenos de gozo, sino que fueron llenos de persecución. Y entonces hasta el final, ¿qué fue lo que ocurrió? Que murió y hasta murió en la cruz. 근데 하나님이 Sin embargo, Dios, 자기 사랑하는 들이 su Hijo, quien Él verdaderamente amaba, es su Hijo amado, quien vino en esta tierra. Y Él en esta tierra, 죽으셔야 되겠다는 이야기를 늘 했지만은 aunque Él había dicho de que tenía que morir, que Jesús tenía que morir, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Él también
sudando también él orar en el monte Getsemaní, él también oró con todo fervor para poder pasar esta copa de él. 지나게 없어서 Y él con todo fervor oró para que esta copa pasara de él, 간절히 pero con todo fervor. ¿Por qué? Porque él, siendo hombre, y verdaderamente él supo qué tan difícil iba a ser esa muerte en la cruz. Y él verdaderamente tuvo que tener que morir eso. Y la verdad, él tuvo que experimentar esto. Pero el experimentar eso no es algo que está liviano, sino que es algo que es verdaderamente tiene que recibir mucho dolor. Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios recibió? ¿Qué fue la respuesta de Dios? Él no respondió. Por eso Jesús, esa es la respuesta que él recibió. 그다음에 가장 일본적인 Si nosotros vemos cuando nosotros pues tenemos ese consuelo y hablamos con otras personas, 원리가 있어요. 그게 뭐냐? hay un principio cuando nosotros hablamos en otras personas, es que nosotros escuchamos. No es el hecho de que nosotros hablemos y que nosotros consolemos a otra persona, sino que nosotros escuchemos. 그 지가 당나귀 같이 된 것을 보고서 그 말하면 죽는다니까 말 못하고 병든 것을 보고 어떤 사람이 그때 그 Pero entonces, 저 벼락 맞은 una de las historias que pues dice en este mundo, pues en Corea, en una de las historias de Corea, dice que había un rey de que fue hecho, pues que tenía las orejas de burro y él dijo que no, y le dije que no dijera esto a nadie. Y él para poder ser limpio de esto, de esta enfermedad, le dijeron que entrara en una cueva. 고통스럽죠. Pero entonces dijo de que no le dijera a nadie que entrara en esa cueva. De esa misma forma, ese dolor que Dios tenía, que el Hijo de Dios tenía, verdaderamente, Él expresó todo eso delante de su Padre, diciendo que Él no quería esto de que esta copa fuera pasada de Él. 듣기는 심각해요. Sin embargo, Dios escuchó. 들으시고 Dios escuchó. 그 우리가 그만 너 이렇게 해라 저렇게 해라. Pero entonces no le dijo, "Oh, tú haces esto y haz lo otro." Y aunque hubiera sido mejor si le hubiera dicho, haz esto y lo otro. ¿Por qué? 상담 원리예요 말이요. Porque si nosotros vemos cuando nosotros hablamos y consolamos a otra persona, la verdad, nosotros no le hablamos a él. 하라 저렇게 해라 말해주지 않아도 La verdad, aunque no le decimos a él, haz esto y lo otro, esta persona verdaderamente conoce toda la respuesta y cada uno de esa persona sabe qué es la respuesta y qué es lo que tiene que hacer. Aunque esa persona que lo está consolando, aunque no la necesidad de decirle, haz esto y haz lo otro. ¿Por qué? Porque esa persona podrá decir, ay, pues no quiero hacer eso. Pero esa persona, aunque uno no le dice lo que tiene que hacer, esa misma persona tiene la respuesta. De esta misma forma, Dios, 말로 al escuchar la oración de Jesús, de su Hijo, él no respondió instantáneamente, Él no dijo ninguna palabra, sino que esa es la respuesta que Él había recibido. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dice la Biblia a nosotros? Cuando nosotros oramos a Dios, esa oración va a Dios, y sabiendo que Dios ya ha recibido esa palabra, Él nos ha dado a nosotros inmediatamente la respuesta. 기도하는 즉 Por eso en ese mismo instante en que nosotros oramos, ya instantáneamente recibimos la respuesta y la respuesta está dentro de nosotros. Esta es la fe. 그래서 예수께서 하나님의 아들이시지만은 Por eso Jesús, aunque es el Hijo de Dios, aunque llama a Dios, Él no respondió, Dios no respondió. 아버지 뜻대로 없어서 Y eventualmente, ¿qué fue lo que dijo? Que se haga según tu voluntad. Y luego eventualmente, ¿qué le ocurrió? Él murió en la cruz. Él fue lastigado y también fue escupido. Y también al final, ¿qué pasó? Él murió en la cruz. 이 얼마나 어렵 Pero entonces, ¿qué tan difícil para Dios sería que su Hijo verdaderamente viera que su Hijo recibiera este dolor? Pero la verdad es que Dios no lo abandonó, sino que lo amó. 그러니 해서 행복하시네. Y a través de Él es gozoso. Recibe la complacencia. Por eso, Jesús, el hecho de que hace esto, como nos dice en Hebreos 5:7, Él cuando estaba en esta carne, Él verdaderamente, Él pidió con todo fervor a aquel que lo puede salvar. 하나님이 그의 경외하심을 인하여 Y Dios verdaderamente recibe su oración a través de Él. 아주 그런
오직 아버지만 믿고 Por eso, nosotros podemos ver de que Jesús verdaderamente dependiendo y creyendo solamente en Dios, en el Padre, Él vino a este momento y Él hasta murió en la cruz. Queridos hermanos, ese es el camino del cristianismo. 믿음입니다. Y esta es una fe que en el cristianismo. 우리는 하나님의 약속을 얼마큼 믿느냐? El hecho está en que cuánto nosotros vamos a creer en la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso cada uno de nosotros creemos y vivimos según esa promesa de Dios, que es el Antiguo Testamento, es la obra que Jesús tiene que realizar en esta tierra, sino que Dios, esa ley que nos ha dado a nosotros, verdaderamente es la ley que Dios ha cumplido completamente. Este es el primer pacto. Sino que es lo que Jesús nos dice a nosotros: ustedes quédense inquietos, ustedes no quédense inquietos y yo recibiré la maldición, yo voy a morir por ustedes, yo tomaré el pecado por ustedes. Por eso Dios tomó todo ese mandamiento, toda esa ley. Y entonces, ¿qué nos dice Jesús luego a nosotros? Nos da a nosotros otro mandamiento, que es la fe. Y también cuando nosotros oramos el Padre nuestro, que es: santificado sea tu nombre, nos da a nosotros su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero queridos hermanos, si nosotros no conocemos el significado de esto, ¿cómo nosotros vamos a orar? Por eso, el Padre, el nombre del Padre, ¿dónde está? Tiene que estar en el templo. Por eso, si nosotros vemos en Primera Crónicas, también que nos dicen, en Primera Crónicas 6, que nos dice que ustedes tendrán que construir el templo y ahí en ese lugar voy a poner el nombre, mi nombre en ese templo. Y con la misma forma como lo oró a Salomón. Pero entonces que esta obra de edificar el templo de Dios no fue dada a David, quien era una persona que había recibido el gran amor de Dios, sino que fue hecho por su hijo Salomón. Y ese es el lugar, ese templo es el lugar donde Dios pone su nombre. Y ese es el lugar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cualquiera que grita a través de esto, clama hacia esto y que levanta las manos hacia ese templo, recibirá la respuesta. Por eso, nosotros ahora, ¿qué es? Nosotros recibimos el nombre de Jesús dentro de nuestro espíritu. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder verdaderamente tomar al Padre? ¿Cómo nosotros vamos a verdaderamente entregar todo nuestro amor y todo nuestro ser a nuestros padres? Es a través, haciendo y sirviendo. De esta misma forma, Dios al entrar dentro de nosotros no es que esté a un lado, sino que está dentro de nosotros. ¿Pero dónde es donde tiene que estar? Tiene que estar en el templo, o sea, en el lugar santísimo, la cual es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el lugar santísimo. Por eso, nosotros al creer en ese nombre y nos unimos a Él, nosotros obtenemos esa potestad de ser hijos de Dios, o sea, personas que reciben el amor de Dios. Y por eso nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. Entonces digo: santificado sea tu nombre. Pero entonces nosotros tenemos que obtener el nombre de Jesús, tiene que morar dentro de nosotros para que nosotros así podamos clamar que sea santificado su nombre. Pues si la verdad, si ni siquiera tenemos interés en Dios y no tenemos interés en ese nombre, ¿cómo nosotros vamos a poder glorificar a Dios? Por eso las respuestas no pueden venir a mí cuando nosotros oramos delante de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes pidan en mi nombre y si Dios, mi Padre, recibe la gloria, entonces yo responderé y actuaré y obraré en sus oraciones. Por eso, queridos hermanos, cada uno de nosotros hemos tomado el nombre de Jesús. Y toda la creación fue creada por su Hijo, pero el Hijo fue humilde. Fue humilde. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo no seré igual al Padre.
하나님 하면 성부, 성자, 성신. Cuando habla sobre el Dios, está hablando sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, en Dios, ¿quién es uno? Entonces, ¿de quién recibe? ¿De cuál es la voluntad que realiza? ¿Cuál es esa voluntad que realiza? Es la voluntad del Padre. Por eso es Abba, Padre. O sea, está hablando sobre el más alto de lo alto. Por eso, entonces, Él no estimó a ser igual a Dios, sino que Él se humilló a sí mismo 좋은 천사들을 y tomó la forma de siervo. 본체를 Cuando hablamos sobre el siervo, está hablando sobre el ángel, sobre el que sirve. Por eso, entonces, se hizo menor que los ángeles y verdaderamente se hizo semejante a los hombres. Aunque los ángeles pueden sobrepasar el espacio y el tiempo, los hombres no lo pueden hacer. Pero Él vino a menor que esto y se hizo semejante a los hombres y obedeció hasta la muerte. Cuando habló sobre la obediencia, hay dos tipos de obediencia. Una en la cual es que uno acepta y uno verdaderamente acepta ese mandamiento y lo hace. Y el otro mandamiento y el otra obediencia es el que uno, aunque no entiende, uno de todas maneras tiene que obedecer confiando en el dueño. Por eso Jesús cuando en la cruz dijo, Elí, Elí, sabactani. Él verdaderamente en ese momento él no entendió cuál es la razón por la cual él tenía que morir y cuál es verdaderamente el hecho de que él obedeció ese mandamiento del Padre. Pero de todas maneras él obedeció esa voluntad, aunque no conocía esa razón. Por eso, y también qué fue lo que dijo, y luego Dios le da a él el nombre que es sobre todo nombre. Aunque las personas de este mundo no conocen ese nombre. Nosotros podemos ver que las personas que son públicas, hoy podemos saber de que el nombre, la gloria de ese nombre es lo más importante para cada uno de ellos. Su reputación es lo más, importante para ellos. Pero por eso, la verdad es el hecho de que su reputación sea echada al piso es mucho peor que el hecho de morir en su carne. Por eso cuando nosotros hablamos sobre el nombre de Dios, ¿qué tan alto es esto? ¿Qué tan semejante es esto? Pero entonces ese nombre tiene que ser santificado. Por eso entonces a cada uno de nosotros, de los creyentes, verdaderamente ese nombre tiene que ser glorificado. Por eso ese nombre que es tan alto fue dado al Hijo como herencia. Por eso si nosotros vemos en Hebreos 1:4 que verdaderamente le entrega a Él ese nombre que es mucho mayor que hasta los ángeles, que hasta el hombre, que todas las cosas en este mundo. Y por eso nosotros al tener ese nombre podemos llamar a Dios Abba Padre. Y así nosotros podemos glorificar y recibir esa potestad de ser hijos de Dios a través de ese nombre. Ese nombre es el que tiene que ser santificado. Pero entonces, ¿cómo nosotros tenemos que obtener ese nombre? ¿Cómo tenemos que sostener ese nombre dentro de nosotros? Que nos dice acá en la palabra de Dios, que hace que todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen delante del nombre de Jesús. Nosotros hemos escuchado varias veces que el Espíritu viene a través del cielo y la carne y el alma fueron creadas en esta tierra. Y así a través de esto cuando hablamos sobre las cosas de la tierra, está hablando sobre la conciencia. Y cuando hablamos sobre las cosas que están debajo de la tierra, estamos hablando del cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra. Por eso, las cosas que están en el cielo, si estamos hablando de espíritu, las cosas que están en la tierra, o sea, mi conciencia, mi alma, y las cosas que están debajo de la tierra, está hablando de mi carne, tienen que arrodillarse delante de Dios. O sea, tenemos que obedecer a Dios, no solamente mi espíritu, sino mi espíritu y mi alma y mi carne. Pero si digamos, si entre estas tres, si mi carne no obedece, entonces no está obedeciendo.
Por eso cuando hablamos sobre las cosas del cielo, está hablando de las cosas del cielo. Cuando está hablando sobre las cosas de la tierra, está hablando sobre el alma. Y cuando está debajo de la tierra, está hablando sobre del polvo de la tierra, o sea, de la carne. Por eso estas tres cosas son cosas que pertenecen al hombre, son personalidades de los hombres, pero estas tres cosas tienen que arrodillarse delante de Dios. No solamente mi espíritu, sino también mi conciencia. También mi carne tiene que arrodillarse delante de Dios. Por eso nosotros estamos viendo nuestra vida de fe, que el hecho de que nosotros servimos a Dios a través de mi carne es para que que mi carne se arrodille delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre estar conscientes de que si nosotros estamos obedeciendo a Dios, de que si dentro de mí está verdaderamente, si el nombre de Dios está dentro en mi espíritu, que es el lugar santísimo, será que mi carne verdaderamente está arrodillando delante de Dios, será que mi alma verdaderamente que ha salido de esa tierra se está arrodillando delante de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que examinarnos una y otra vez. ¿Será que yo me estoy arrodillando delante de Dios? Esas tres cosas tienen que arrodillarse delante de Dios. Por eso hace que se arrodillen de ese nombre y hacen que a través de ese nombre que Dios reciba la gloria. Esa es nuestra fe. Pero entonces, hay algunas personas que dicen, yo quiero orar según como lo que yo quiero. Yo voy a hacer como todo lo que yo quiero. Pues la verdad, si nosotros nos arrodillamos delante de Dios, la verdad, no debe haber nada de nosotros. ¿Qué fue lo que dice sobre el reino del cielo? El reino del cielo es como ese tesoro que nadie puede descubrir, como ese tesoro que es escondido. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Esa persona que ha entendido, que ha descubierto ese tesoro, vende todas sus riquezas y compra esa tierra. O sea, él deja todas las cosas. No está hablando sobre una parte. Por eso, cada uno de nosotros al recibir el bautismo, la verdad, entierran todas las cosas que vienen de la carne, que vienen de su conciencia, que vienen verdaderamente de su carne y de cada una de sus cosas. Pero la verdad, todas esas cosas tienen que ser enterradas y luego verdaderamente tiene que seguir adelante con su vida de fe. Pero hay muchas personas que aunque reciben el bautismo, siguen conectadas y siguen aferrándose a su honor, siguen conectadas al dinero, a su propia reputación, a sus propias cosas que vienen de esta carne. Por eso, entonces, uno para poder recibir esa verdad, la verdad, uno tiene que vender todas sus riquezas para poder comprar esto. Pero si nosotros no vendemos esto, la riqueza, el nombre de Jesús no puede entrar en nosotros. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Si nosotros si no recibimos el bautismo, no podemos recibir la verdad. Pero entonces las personas de hoy en día que tienen su vida de fe, verdaderamente la tienen a través de su conciencia, a través de su propia voluntad. Cuando hablamos sobre su propia conciencia, está hablando de su voluntad, está hablando de su conciencia, está hablando de sus pensamientos. Y esto es lo mismo que no obtener esa riqueza. Por eso, entonces Jesús, quien es Hijo de Dios, Él vino en esta tierra y se hizo como hombre. Y las personas que verdaderamente reciben la maldición y verdaderamente si Él verdaderamente se humille hasta lo más bajo que es el hombre y se muere en la cruz. Si nosotros vemos en Hebreos 5, que es lo que nos dice que Él vino en esa tierra para saborear la muerte. Por eso, Jesús constantemente se humilló a sí mismo, se rebajó a sí mismo. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros obtengamos este sentir de Jesús, este corazón de Jesús. Yo en los años 80, cuando iba a la iglesia en el pasado, en ese tiempo había un pastor que era
encargado de toda la iglesia. Y entonces él había dicho, tú tienes que ser humilde, porque cuando tú más como tú conoces, tú serás orgulloso. 빌립보서 2장 Pero entonces, una en la carta que él me había dado, me había escrito la palabra de Filipenses 2:5, que es, que nos dice a nosotros que nosotros tengamos ese sentir de Jesús. O sea, está hablando que nosotros debemos tener ese corazón de Jesús. 한달 정도 됐을 때요. Y por eso yo, pues ese tiempo cuando ese pastor me había dado esto, la verdad solo había pasado un mes. 일생 동안 오정무 수상만 이 성경 속에 Pero entonces cada vez que yo veo este versículo me acuerdo de ese pastor, y cuando me acuerdo del obispo, la verdad con eso sí me acuerdo de esta palabra. Pero yo a través de esto verdaderamente conocí cuál es el camino que yo tenía que llevar, cuál era el camino que yo tenía que seguir. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener que ese sentir de Jesús, ese corazón de Jesús. 되게 많지만은 별로 찾아오지 않지만 저는 Pero por eso, ese pastor, la verdad que yo tomé como mi profesor, y la verdad yo cada vez le entregaba la oportunidad, le entregué pues los diferentes regalos, y él, aunque hubiera muerto, de todas maneras fui y lo busqué. ¿Por qué? Porque él me dio a mí ese camino, me dio esa dirección en la cual yo tenía que ir. Me dijo a mí que tuviera ese sentir de Jesús. O sea, está hablando sobre ese corazón de Jesús. 마음을 품어야 됩니다. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese sentido de Jesús. Tenemos que tener ese corazón de Jesús. 는 여러분이 잘 알고 있어 난 믿습니다. 하지만은 Por favor, queridos hermanos, no solamente digan en ustedes, yo creo, sino verdaderamente, ¿será que ustedes creen en esto? 그의 마음은 겸손해. 그래서 ¿Cuál es el corazón de Jesús? ¿Cuál es el sentir de Jesús? Es ser humilde. ¿Qué fue lo que dijo? Él siendo igual al Padre, él siendo igual, él se humilló a sí mismo. 낮은 사람 Y se hizo siervo, se hizo mucho menor que el siervo. Y él obedeció hasta la muerte. 십자가에 죽으시까지 Aunque los ángeles no mueran, el ángel tiene que morir. 우리는 정말 하나님의 말씀 앞에서 내가 죽어야 Por eso cada uno de nosotros tenemos que morir al frente del nombre de Jesús. Tenemos que morir en el nombre al frente de ese nombre de Jesús, de adelante esa palabra. Pero entonces hay muchas personas que dicen, yo en el pasado pues fui laico, pero luego de un tiempo pues me he convertido en un anciano o en un diácono. Pero entonces algo que me di cuenta es que cada vez cada vez que los años pasan y tienen su vida de fe, cada vez tiene que ser humilde. Pero la verdad, ¿qué es lo que me di cuenta yo? 신앙생활이 Es que cada vez de que tienen su vida de fe, cada vez se vuelven orgullosos. 장로교 장로나 Por eso si nosotros vemos a las iglesias pues presbiterianas, nosotros podemos ver de que ellos son iguales a las que nosotros tenemos. Pero entonces cada uno de ellos, cada uno de los ancianos y los diáconos verdaderamente tiene una gran pues autoridad. O sea, esa es el reglamento que tienen. 장로만 호칭 장로거든요. Pero si nosotros cuando hablamos sobre los ancianos, la verdad, los diáconos, la verdad, son personas que, pues aunque son unidas, la verdad, no son iguales a los otros miembros. 그들은 장로를 갖다 저는 70살이면 은퇴를 하겠는데 요새는 60. Pero entonces, en el pasado, pues nosotros podemos encontrar que en el año 65, pues en la edad de 65, todas las personas pues se retiran de su cargo en la iglesia. 평신도가 되는 이야기야. Pero entonces cuando se retiren a su cargo, pues la verdad la mayoría de esas personas vuelven a ser laicos en la iglesia. 그러나 왜 그랬는가? Entonces, ¿cuál es la razón de esto? 그러나 Pero en nuestra iglesia, 시무장 우리 은퇴라는 말을 쓰지 않고 la verdad nosotros no usamos la palabra pues 은퇴하지 않냐고 que va a descansar, de que no va a trabajar más. 다 우리 시무장로로
죽는 날까지 시무장 sino que cada uno de nosotros verdaderamente tenemos esa certeza de que nosotros vamos a llevar esta palabra. 여러 가지가 Pero entonces cada vez de que pues uno envejece, la verdad, cada uno de los ancianos y los diáconos verdaderamente tendrán las dificultades en la carne, tendrán muchos pensamientos de cómo tiene que vivir. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos dice la Biblia a nosotros? De que todos los jóvenes sean reunidos y sean llamados, 해서 집사를 했는데 그들로 하여금 haciendo que sirvan a la iglesia. 집사를 60살까지 해서 요새 63세로 조금 늘렸다고 봅니다. Pero entonces en estos momentos también hacen que los diáconos puedan servir hasta que tengan sus pues 35 años y luego entonces a partir de eso hacen que esas personas verdaderamente puedan tener esa corona de la iglesia, puedan ser esas personas que sirven a la iglesia y representen a la iglesia. 필립 집사처럼 이 교회 가서 부유하고 Pero entonces esas personas, estos ancianos y estos diáconos siendo pues aún jóvenes, es para que ayuden al pastoreo y ayuden para que puedan ir de ahí al otro lado sirviendo y teniendo encuentro con cada una de esas personas, 가서 간증도 하고 haciendo que esas personas verdaderamente puedan concentrarse en su vida de fe. 저게 우리가 다 하나인 것을 Y para que ellos constantemente puedan saber de que en nuestra iglesia somos uno y servimos a la una a la otro. Y entonces que constantemente hace para que nosotros podamos testificar y hacer para que nosotros podamos llevar la palabra. 73세부터 Pero entonces, luego de que esa persona ya es de los 70, y si pasas de los 70, 그들은 también se convertirán en ancianos. Entonces cada uno de ellos pues tendrá sus limitaciones de su carne. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Aunque quieran pues seguir a los miembros de la iglesia, la verdad ellos no tienen ese físico. Pero luego cuando van allá, ¿qué es lo que ellos entendieron? De que la verdad ellos pueden recibir la palabra de Dios y verdaderamente puede ser glorificado. 참 기도도 많이 하시고 정말 교회 사랑하신다. Pero entonces muchos de estos ancianos y nuestros diáconos verdaderamente tienen que amar a la iglesia y tienen con todo fervor, tienen que entregar sus vidas delante de la iglesia para poder 그래서 옛날에 pues 돌아가신 분들 servir a la iglesia según la voluntad de Dios. 이게 나이 먹은 사람들은 거의 활동하고 다른 사람들에게 보면 안내도 하고 Pero yo en el pasado también, ¿qué fue lo que les dije pues a nuestros ancianos para que verdaderamente sirvan a la iglesia, para que verdaderamente pues den gloria delante de Dios y verdaderamente sirvan pues en diferentes lugares? 사람이 부족하고 하니까 그냥 그것을 그 룰을 그냥 놔도 야, Pero entonces, luego de que no lo que pasó en nuestra iglesia, la verdad ya muchas de estas reglas ya no 교인 줄 알아요. pues sirven, pues ya no pues han sido tomadas pues como antes, pero entonces ahora en adelante tendremos que seguir estas pues ordenanzas como lo hacíamos anteriormente. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? 업신여기지 못하게 하라 그랬어요. Que cada uno de ellos, verdaderamente cada uno que son siervos de Dios, 그들이 더 나이 많을 수 있으니까 que verdaderamente 연사함을 업신 no se quejen delante de Dios, que no se quejen delante de las personas. 그러나 너를 충고하지 못하게 하라. 그 Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que no hagan que las personas que son jóvenes o que pues verdaderamente son menores que los menosprecie a ellos. ¿Por qué? 말하지 마라. Entonces también que les dice, cuando ustedes sean llevados al delante del rey, ustedes no se preocupen porque el Espíritu Santo les hará saber lo que ustedes tienen que hacer. Por eso les está diciendo que solo escuchen la palabra de 오직 성령의 아주 Dios. 영감을 받는 Por eso el pastor, ¿qué es lo que hace? Es el que recibe la palabra de Dios. Es el que recibe a través de la conciencia, de su justicia, de su poder. 그분이 와서 아이 목사님 이렇게 Pero entonces hay algunas personas que van y dicen como, ay, pastor, usted debería hacer así, usted debe predicar de esta forma y usted debe hacer lo otro y lo otro. 까지 듣지만은
Pero entonces yo al escuchar esto, algunas veces pues lo tomo y lo dejo pasar, pero hay veces que ahí pues se pasan sobre esto. Pero por favor paren de hacer esto. 이러면 그 장로님 그렇게 Y también, 그렇게 지혜로우시고 그렇게 영리하신 분이 왜 당신 부도 나고 pero entonces, 자랑하면서 ustedes que verdaderamente pues son ancianos y se quejan a través de esto, la verdad, 상식도 부족하고 ¿por qué será que ustedes pues verdaderamente caen en sus negocios y la verdad no triunfan? Queridos hermanos, yo la verdad no he tenido nada y yo sin nada comencé en la iglesia con nada y he venido hasta acá verdaderamente creciendo. Queridos hermanos, no seamos orgullosos. No seamos orgullosos. 이 사람이 문둥이가 ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Si nosotros habían 4 leprosos, 사마리아 성을 위협하고 있는 적진을 향해서 que ellos que caminaron hacia esos enemigos, 그 소리를 듣고 pero entonces ellos al caminar ante los enemigos verdaderamente al escuchar esos pasos se alejaron de él, se escaparon inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios obró a través de ellos. Por eso no debemos ver el exterior, sino que Dios verdaderamente obra. 어떻게 먹일 수 있습니까? Uno cómo puede alimentar a 1000 personas con 5 panes y 2 peces. 당시 바로 그거잖아요. 그거 같이 Y este es el milagro. Por eso, queridos hermanos, no traten de dirigir a la iglesia a través de sus pensamientos. Luego de que uno pues se envejece, la verdad uno puede tener diferentes pensamientos. Pues si yo personalmente podré tener muchas pues dificultades y yo personalmente pues tendré que ir a la corte y pues la verdad podré tener pues muchas dificultades en mi carne. 그런데 보면 Pero entonces hay algunas personas que dicen que están tratando de servir a la iglesia y vienen y dicen y sugieren diferentes cosas, pero todas esto según de las cosas de este mundo. ¿Qué fue lo que Dios nos decía a nosotros? Las cosas que son de Cesarea sean de César y las cosas de Dios sean de Dios. Por eso no podemos traer las cosas del mundo en la vida de fe. 그러나 아직 그 Pues la verdad, yo en el primer pues juicio yo recibí el resultado de que yo era injusto, que era pues la verdad, pero este es el comienzo y todavía no ha sido certificado, no ha sido sellado completamente, sino que todavía falta de la segunda y tercera pues juicio. 하와가 항상 약점이 뭐냐면 Pues si nosotros vemos a Eva, ¿cuál era su debilidad? ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo? Tú vas a poder comer todas las cosas en esta tierra, pero no podrás comer de ese fruto. ¿Pero por qué será que no puedes comer? Dios, verdaderamente, tú cuando dices que cuando comes esto vas a morir, tú no vas a morir, sino que tú, verdaderamente, al momento que comas esto, serás igual que Dios. Tú serás igual que Dios. O tú vas a tener la sabiduría y también vas a tener conocimiento. 그러니까 보니까 그 말 들으니까 지옥에 할 Pero entonces hay algunas personas que al pensar eso dijo como, ay, eso es lo que yo necesito. Y tratan de ser religiosos y tratan de ser, pues, moral y éticamente buenos. 여러 그 세상 법 Por eso no debemos traer la ley de este mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia existe el pensamiento de Jesús, existe esa ley, ese orden de Jesús. 나이도 어리고 목사는 세상 경험이 우선 경험 Pero entonces hay muchas personas que se quejan delante del pastor diciendo que es joven, diciendo que le falta lo otro y lo otro. 답답하죠. 그 이리오라. Pero entonces, la verdad, en un tiempo llegará un tiempo de que esto llegará a ser veneno para nuestras lenguas y constantemente pues diremos la mentira. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice también en la Biblia? Que nosotros no digamos la mentira. ¿Por qué? Porque ese día en el cual nosotros mentimos una y otra vez, esto no podremos parar y esto constantemente estará entre nosotros. 내가 예수 앞에서 나 뼈
¿Qué fue lo que Judas Iscariotes hizo? Él besó a Jesús 입 맞춘다는 건 para poder vender. 입 맞춘다 한 거 아닙니까? Para poder vender a Jesús. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre Él, darle un beso, es algo grande. Nosotros también decimos que rendimos el culto y damos el beso a Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Tú me has 그래서 성경이 뭐라고 하니? vendido por este beso. 그래서 이 두 가지 Por eso, 똑같은 공통된 자격이 있어요. 뭐냐? 일부 이어나지 않으면 la verdad, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? De que cada uno de nosotros verdaderamente tendríamos que hablar solamente una vez. No es el hecho que hablemos acá una cosa y luego vayamos a otro lugar y hablemos otra cosa diferente. 예수께서 나는 십자가에 ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo tendré que morir en la cruz. 예수를 망하고 Y verdaderamente, ¿qué fue lo que Pedro dijo? Ay, tú no digas eso, tú no vas a morir. Pero entonces, él para poder ayudarle al hijo, como que no iba a pasar eso. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Satanás, fuera de mí. 그렇게 말하지 않아요. Y tú me quieres hacer caer con los pensamientos de la carne. 하나님을 생각지 않고 No piensan en él, en esa hora de Dios, sino que tú estás pensando en las cosas de este mundo. 저 야곱의 아들이 12인데 그저 단 Si nosotros vemos a las 12 tribus, nosotros podemos encontrar la tribu de Dan. Pero la tribu de Dan, ¿qué fue lo que ocurrió en ese? Dijo que era la serpiente. Dijo que era verdaderamente. Dijo que ese de esa tribu es aquel que morderá ese caballo del rey y hará que podrás caer. Si nosotros vemos en Judas Iscariote, ese pertenece a la tribu de Dan. Si nosotros vemos en Apocalipsis, nosotros no vamos a poder encontrar la tribu de Dan. ¿Qué fue lo que Jesús dijo a través de ellos? Dijo, ustedes, generación de víboras. 이 독사의 새끼들아 이렇게 말했어요. Generación de víboras. 무엇이 주님을 돕고 무엇이 교회를 ¿Qué es el cuidar a la iglesia? ¿Qué es el cuidar al el que predica? ¿Qué es el ayudar al pastor? 요령 La verdad es que no tiene nada que ver con sus propios pensamientos, con sus propias convicciones. Sino para qué es lo que tenemos nosotros, es el orar, tenemos la oración y verdaderamente tenemos la fe. 큰 실수할 수도 있다는 거예요. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado para que nosotros no cometamos ningún error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya hemos tenido una gran edad, hemos envejecido y tenemos una gran experiencia. 여러분 돈 가지고 그런 가지고 그 천문에서 했어요. 그러나 난 아무것도 맨 처음까지 Pues la verdad, yo he venido a este lugar, y la verdad, a esta iglesia, y esta iglesia ha crecido con gran forma, solo a través con ese dinero tan poco que yo tenía. 목회하게 될 때 Por eso nuestro obispo que ahora va a llevar la palabra de Dios, cuando nos dice a nosotros, haz esto, no sean como Pablo, dijo como, ay Señor, no digas esto, 그 뱀 협박을 내는 거 sino que cada uno de ustedes sean firmes y vayan en contra de esos pensamientos de Satanás. Sean humildes. 마음을 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 Que nos dice también a nosotros que todas las cosas, no nada hagáis por contenida o por vanagloria, sino que seamos todos humildes, 이를 돌아봐. estimando cada uno de los demás 너희 안에 이만 보나 그리스도 예수 임함이다 그랬어요. como superior a Él, no mirando cada uno de nosotros como suyo propio, sino que no sea nosotros que vosotros tengáis ese sentir que hubo también en el Señor Jesús. 남도 할지라도 Por favor, queridos hermanos, la verdad, yo no tengo ningún temor. No importa cuántos juicios yo vaya a tener. 빌라도가 De la misma forma como, pues verdaderamente Pilatos juzgó y él declaró de que Jesús era inocente. 반역한 자가 될 것이요. Pero entonces, ¿qué? Aunque él haya dicho que él era inocente y él dijo que no había encontrado ningún pecado, pues la verdad, Jesús supo de que él era inocente. Y él no tambaleó con esto. De la misma forma, yo soy inocente. Yo soy inocente. 면하기 위해서 ¿Por qué? 했다고 조금 감형을 감박해서 했다.
할 수 없어요. La verdad, yo no puedo decir de que yo hice esas cosas que ellos me acusan. ¿Por qué? Porque yo no los he hecho. No puedo decir esas cosas que no he hecho como si las hubiera hecho. ¿Por qué? Porque la verdad, yo no sé cuándo vaya a dejar este mundo. No sé si va a ser el día de mañana o será o el día hoy. 거의 의식이 Yo luego de terminar con el avivamiento de verano, la verdad, pues hubo una mañana que luego de terminar todas las cosas, la verdad casi pues me desmayo, no tuve ninguna fuerza. Y también en el pasado cuando teníamos 9 diferentes cultos en el Día del Señor, la verdad me había desmayado muchas veces. 병들어서 아파봤죠. Queridos hermanos, cada uno de ustedes se han enfermado y han conocido el dolor. ¿Pero qué es esto? Es de la revelación natural. 죽는다는 거예요. ¿Qué fue lo que nos dice la Biblia a nosotros? De que nosotros, que cualquiera que nace, ciertamente tendrá que morir. Habrá un día en el cual nosotros vayamos a morir. No sé si vamos a morir en el día de hoy o en el día de mañana. Si nosotros vemos a los ladrones que estuvieron en la cruz con Jesús, nosotros podemos encontrar a las dos humanidades en este mundo. Uno de ellos que el Salvador estuvo al lado de ellos, ignoró esto y se burló de él. Y otro en el cual que estuvo al lado también de la misma forma con el Salvador. Él verdaderamente pidió por su espíritu y pidió de que lo recordara y que los llevara a él. Queridos hermanos, todos nosotros tendremos que morir y nosotros no sabemos cuándo vayamos a morir y esto es mucho más para mí. 60년 동안 Pero entonces esos 60 años en el cual yo he servido a Dios, verdaderamente yo en esos 60 años, la verdad puedo pues 교회 앞에 거짓말이나 hacer todas las cosas, pero la verdad yo no quiero mentir al frente de la iglesia y delante de Jesús. Y la verdad, y eso es algo que no va a cambiar en mí. Y la verdad, no sé 하고 해도 나는 si habrán algunas personas que tambalean a través de del resultado que estuvo en el juicio. 그런 향수 Pero la verdad, yo tengo que tener mucho, pues, cuidado. Y la verdad, yo no importa, pues, tengo que tener mucho cuidado con mi salud. No importa si me lleven, pues, me pongan en la cárcel, porque yo sé que soy, 방도 안 나오는 게 5년이 넘었어요. yo soy una persona que soy verdaderamente, pues, inocente. Y la verdad, mi fe, mi carne en estos momentos, mi enfermedad que yo tengo, la verdad, mi salud no es buena. Y la verdad, yo no puedo ir cerca a ningunos olores o fragancias, porque la verdad, esto no me puede llevar, pues, a tener diferentes, pues, enfermedades. 들어간 사람 그렇다고 용한 기술은 Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? De que no habrán muchos en el que serán sellados, sino que yo verdaderamente, por mi espíritu, la verdad, yo quiero ir al paraíso en ese momento en el cual yo muera. 하나 육신이 어려움을 당한 데서 Pero la verdad, yo no voy a dejar a un lado esta fe que Dios me ha dado a mí. No importa si cuál dificultad mi carne vaya a tener en este momento. 거기에 Por favor, queridos hermanos, de la misma forma, cada uno de ustedes tengan la certeza de cualquier dificultad que vengan a ustedes es a través de la voluntad de Dios. 예만 가서 오히려 드라만 난 감옥에 간다면 난 Yo, pues, si yo entro, digamos, a la cárcel, la verdad, yo voy a morir en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque no hay forma para que yo pueda sostener. Y yo, sí, 마스크를 쓰고 일해. en mi casa, hasta en mi hogar, hay muchas personas que vienen para poder ayudarme. Tienen que usar las diferentes, pues, máscaras. 말을 할 줄 몰라서 그랬는데 Y la verdad, todo tiene que ser fertilizado y todo tiene que ser, pues, bien, pues, limpio. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo, pues, 순간에 huelo a diferentes olores o fragancias, yo, pues, la verdad, los diferentes virus entran en mí y la verdad será difícil para mí. Había una vez que había, pues, sufrido por 12 horas en el hospital solo por oler una flor y la verdad, pues, ese dolor, dijo el doctor, que era 3 veces mayor que el dolor del pacto.
Pues la verdad, esto no tambaleará esa fe que yo he sostenido a esos 60 años. Y la verdad, con esa dificultad en esa carne, no va a poder dejarme caer para que por esa meta que yo tengo, que es el reino de los cielos. 우리 교회에서 Queridos hermanos, todos nosotros al venir a la iglesia, cuando nosotros decimos que protejamos a nuestra iglesia, es proteger a la verdad. Y les bendigo en nombre de Jesús para que cada uno de ustedes tengan ese corazón de humilde. Por favor, todos de pie. 주님 내게 Oremos en este momento para que el Señor verdaderamente, cada uno de nosotros tengamos ese sentir de Jesús, que nosotros seamos humildes delante de Dios, para que también la iglesia verdaderamente puedan obrar según la voluntad de Dios, 교회에 흩어진 교회를 para que verdaderamente nosotros podamos seguir la voluntad de Dios y para que cada uno de nosotros verdaderamente podamos glorificar a nuestra iglesia. Vamos a orar todos juntos en este momento para que nosotros podamos ser humildes, para que verdaderamente seamos humildes y tengamos el sentir de Dios. Vamos a orar todos juntos.